A veces, las personas que se supone que más nos aman son las que más nos hieren. En un mundo que mide el valor de las personas por lo que su cuerpo puede hacer, imagina que tu propia familia te vende porque no puedes caminar. Eva conoció este dolor cuando sus parientes la cambiaron por un puñado de monedas, calificándola de carga demasiado pesada de soportar. La entregaron a Sten, un guerrero vikingo gigante, para que la llevara como mercancía a unos desconocidos. Pero durante su largo viaje a través de tierras heladas, ocurrió algo inesperado. Sten comenzó a ver su verdadero valor, no en sus piernas, sino en su brillante mente y su espíritu inquebrantable. Cuando llegó el peligro, no fue su espada lo que los salvó, sino la sabiduría de ella. ¿Qué haría que un temido guerrero se arrodillara ante alguien a quien el mundo había rechazado? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El viento invernal atravesaba Hallgard como una espada atraviesa un hueso, trayendo consigo el aroma de la nieve y la promesa de días más duros por venir. En la tenue luz del amanecer, el pueblo se apiñaba bajo un cielo gris, con sus techos de paja cubiertos de escarcha que parecía no derretirse nunca. El humo se elevaba de las chimeneas dispersas en finas y desesperadas cintas, como si los propios fuegos lucharan contra el frío que se había instalado sobre la tierra como una maldición. En la estrecha cabaña de piedra situada a las afueras del pueblo, Ylva, la hija de Eric, estaba sentada junto a las brasas moribundas de la chimenea, con los dedos envueltos alrededor de un sencillo bastón tallado en madera de abedul. El bastón había sido su compañero inseparable durante 3 inviernos, desde el accidente que le había robado el uso de sus piernas y con ellas su lugar en el mundo. Recorrió con el pulgar los surcos desgastados de la madera, recordando el día en que su padre lo talló para ella, cuando aún había esperanza en sus ojos y ternura en su voz. Aquellos días parecían historias de otra vida. Ahora la puerta de la cabaña se abrió con un crujido, dejando entrar una ráfaga de aire gélido y a su padre Eric, el herrero. Sus hombros, antes anchos y orgullosos, ahora parecían permanentemente encorvados bajo el peso de la decepción. Golpeó con las botas el umbral, sacudiéndose la nieve, pero no miró a su hija al entrar. «Padre», dijo Ylva en voz baja, «hay que avivar el fuego». «¿Te ahorro el aliento?», murmuró Eric, pasando junto a ella para calentarse las manos sobre las brasas. «Tenemos asuntos que discutir». Su madre, Astrid, salió de la trastienda con el rostro marcado por un cansancio que el sueño no podía curar. En las manos llevaba un pequeño paquete envuelto en un paño descolorido, las últimas posesiones de Ylva, incluido el brazalete de plata que había pertenecido a su abuela. Era lo único de valor que le quedaba a Ylva, una delicada banda grabada con intrincados nudos que hablaban de tiempos mejores y sangre noble. «El acuerdo está cerrado», dijo Eric sin ceremonias, y sus palabras cayeron en la habitación como piedras en agua tranquila. «Sten Haraldsson llega hoy. Te llevará al norte, a Bjornstad, donde serás útil para alguien que necesita a alguien como tú». El corazón de Ylva se encogió. Sabía que este día llegaría. Lo había sentido acercarse como nubes de tormenta en el horizonte, pero la realidad aún la golpeaba como un golpe físico. «Padre, por favor, puedo contribuir aquí. Mi mente está sana. Mis manos son firmes. Puedo llevar las cuentas, enseñar a los niños las letras». «¿Enseñarles qué?». La voz de Eric se quebró como un latigazo. «Hacer una carga para sus familias, a avergonzar a su linaje con su debilidad». Entonces se volvió hacia ella y Ylva vio en sus ojos no el amor que había conocido una vez, sino algo mucho peor, indiferencia. «No podemos alimentar a otra boca que no da nada a cambio. Las monedas que trae Sten mantendrán a tus hermanos alimentados durante el invierno». «Eric», susurró Astrid, pero su protesta no tenía fuerza. «No haga esto más difícil de lo que tiene que ser», continuó Eric, suavizando ligeramente el tono. «Tienes 18 años, Ylva, la vieja del invierno. En los viejos tiempos, a estas alturas ya te habrías casado y tendrías tus propios hijos. Pero ¿qué hombre tomaría por esposa a una mujer que no puede cuidar de su hogar ni darle hijos fuertes? Este es el único camino que te queda». Ylva apretó con fuerza su bastón, sintiendo el dolor familiar en el pecho que le invadía cada vez que pensaba en lo que había perdido. Antes del accidente, ella era diferente. Recordaba correr por la plaza del pueblo, con su larga melena dorada ondeando detrás de ella como una bandera.
Recordaba el día en que el propio Hal se fijó en su aguda mente y la invitó a aprender a leer junto a sus escribas. Aquellos habían sido días dorados en los que el futuro se extendía ante ella como un campo de verano sin fin. Pero eso fue antes del caballo, antes del terrible crujido de los huesos rotos, antes de la fiebre que siguió y que dejó sus piernas debilitadas para siempre, incapaces de soportar su peso más que unos pocos pasos cada vez. ¿Dónde está este semental Bjorn?, preguntó en voz baja. ¿Qué tipo de trabajo me espera allí? Eric y Astrid intercambiaron una mirada que hizo que a Gilva se le encogiera el estómago por la inquietud. No te preocupes por esos detalles, le dijo su padre. Sten Haraldson es su nombre de honor. Ha dado su palabra de que te llevará sana y salva a tu destino. Un fuerte golpe resonó en la cabaña, y Eric se apresuró a abrir la puerta. Cuando se abrió, Gilva sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire invernal. El hombre que ocupaba la puerta era enorme, medía casi 2 metros y tenía unos hombros que parecían abarcar todo el ancho de la entrada. Tenía el pelo oscuro como el ala de un cuervo, con algunas canas en las sienes, y la barba cuidadosamente trenzada al estilo de un guerrero experimentado. Pero fueron sus ojos los que llamaron la atención de Gilva. De un azul pálido como el hielo invernal, pero de alguna manera cálidos, recorrieron el humilde interior de la cabaña. Eric Blacksmith, dijo el gigante, con una voz grave como un trueno lejano. Soy Sten Haraldson. Lord Sten, dijo Eric inclinando la cabeza. Es un honor. Entre y caliéntese junto al fuego. Sten entró y Gilva se fijó en lo cuidadoso que era al moverse, como si fuera consciente de que su gran tamaño podía abrumar el pequeño espacio. Su mirada se posó en ella y sintió que la evaluaba, pero no con la mirada despectiva a la que estaba acostumbrada, sino con algo que parecía casi curiosidad. Tú eres Gilva, dijo él. No era una pregunta. Lo soy, respondió ella, levantando la barbilla con toda la dignidad que pudo reunir. No se acobardaría ante este desconocido, por mucho que su familia la hubiera vendido. Sten asintió lentamente y luego se volvió hacia Eric. El pago, tal y como se había acordado, una bolsa de cuero, cambió de manos, pesada por el tintineo de la plata. Gilva vio cómo los ojos de su padre se iluminaban al oír el sonido, y sintió que algo dentro de su pecho se rompía un poco más. 30 piezas de plata, el precio de su vida, su futuro, su valor a los ojos de quienes más deberían haberla amado. Tiene pocas pertenencias, dijo Astrid, adelantándose con el pequeño hatillo, pero es limpia, obediente y tiene la mente ágil. Sabe leer y escribir y sabe coser. Y madre, dijo Gilva en voz baja. Por favor. Sten miró a ambas con expresión indescifrable. Nos iremos en 1 hora, dijo finalmente. Los caminos son traicioneros y quiero llegar al siguiente asentamiento antes de que anochezca. Mientras sus padres se afanaban en los preparativos que, evidentemente, llevaban días haciendo, Gilva se encontró sola con sus pensamientos y la terrible realidad de su situación. Siempre había sabido que ahora era diferente, que había perdido prestigio ante los ojos de su comunidad, pero había esperado, quizá tontamente, que el amor de su familia fuera más fuerte que su decepción. El brazalete de plata reflejó la luz del fuego cuando lo giró en su muñeca, y recordó las historias de su abuela sobre mujeres fuertes que habían forjado su propio destino. Gilva había creído alguna vez que ella podría ser una de esas mujeres. Ahora se sentía más bien como un trozo de madera a la deriva, arrastrada por corrientes que escapaban a su control. Cuando pasó la hora, Sten regresó con un caballo, una yegua marrón robusta, de ojos bondadosos y modales suaves. Había preparado una silla de montar especial con soportes que permitirían a Gilva montar a pesar de sus piernas debilitadas, y ella sintió una oleada de sorpresa ante su consideración. Se llama Emble, dijo simplemente. Te llevará a salvo. Las despedidas fueron breves y torpes. Su madre le puso un pequeño pan en las manos y le susurró una apresurada bendición. Su padre asintió una vez y se dio la vuelta. Sus hermanos menores, Fine y Olav, observaban desde la puerta con los ojos muy abiertos, más por curiosidad que por tristeza. Mientras Sten la subía a la espalda de Emble, con sorprendente delicadeza, Gilva vio su reflejo en la ventana de la cabaña. Una joven pálida, con cabello dorado y ojos verdes, sentada erguida a pesar de todo, aún con el anillo de plata que la identificaba como hija de una estirpe que en otro tiempo fue orgullosa.
¿Estás lista? Preguntó Sten, montando en su propia montura, un enorme semental negro que parecía apenas lo suficientemente grande como para llevarlo. Gilva miró hacia atrás, hacia el único hogar que había conocido, hacia la familia que la había vendido como si fuera una herramienta rota. Luego volvió la cara hacia el camino desconocido que tenía por delante. Estoy lista, dijo, y se sorprendió al descubrir que con la niebla matinal arremolinándose alrededor de las pezuñas de sus caballos, Gilva se aferró a su bastón y trató de no pensar en lo que le esperaba en Bjornstad. En cambio, se encontró observando al hombre que cabalgaba a su lado, ese guerrero gigante que había comprado su futuro con una bolsa de plata, pero que le había mostrado más amabilidad en una hora que su propia familia en 3 años. Los caminos se extendían ante ella, blancos por la nieve recién caída y llenos de posibilidades que aún no podía imaginar. A sus espaldas, el humo de las chimeneas de Holgard se disipaba y desaparecía, llevándose consigo los últimos hilos que la ataban a la vida que había conocido. Gilva, la hija de Eric, ya no era la hija del herrero. Solo el viaje que tenía por delante revelaría en qué se estaba convirtiendo. La carretera que partía de Holgard hacia el norte serpenteaba a través de densos bosques de pinos, donde árboles centenarios se erigían como centinelas silenciosos, con sus ramas cargadas de nieve que amortiguaba todos los sonidos, salvo el constante repiqueteo de los cascos de los caballos sobre el suelo helado. Durante la primera hora del viaje, ni Gilva ni Sten hablaron. El peso de lo que acababa de suceder se cernía entre ellos como la niebla matinal, espesa e incómoda. Ylva se sorprendió a sí misma mirando de reojo a su compañero. Sten Haraldson cabalgaba con la tranquila confianza de un hombre que había pasado toda su vida en la silla de montar, con su enorme corpulencia, que de alguna manera resultaba elegante a pesar de su tamaño. Sus ojos escudriñaban constantemente el bosque que los rodeaba, atentos a peligros que ella no podía imaginar. Una gran espada colgaba a su lado, con la empuñadura envuelta en cuero y desgastada por innumerables batallas. Sin embargo, ni una sola vez la había mirado con la mirada depredadora que ella temía. El contrato de los mercaderes que había sellado su destino descansaba en las alforjas de Sten como una serpiente enroscada. Lo había visto de refilón durante la transacción, había visto la marca de su padre junto a la de Sten, reduciendo toda su existencia a términos de transporte y entrega. El recuerdo le revolvió el estómago. Cuando se detuvieron junto a un pequeño arroyo para dar de beber a los caballos, Gilva finalmente perdió la compostura. La realidad de su situación la golpeó como una ola invernal y se encontró llorando, no las lágrimas suaves de la melancolía, sino los sollozos crudos y feos de alguien cuyo mundo se había hecho añicos por completo. «Me han vendido», jadeó entre sollozos, agarrando su bastón con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos como una carreta rota o una vaca coja. No podían esperar a deshacerse de mí. Sten no dijo nada al principio. Simplemente se quedó junto a su caballo, con una mano apoyada en el cuello del animal, observándola con esos ojos azul pálido que parecían verlo todo. Cuando sus lágrimas finalmente disminuyeron, se acercó lentamente, como se acercaría a un animal herido. «Tu padre habló de dificultades», dijo en voz baja. «La cosecha fue mala, el invierno ha sido duro». «No les pongas excusas», dijo Gilva, con voz aguda por el dolor. «Tienen 2 hijos fuertes que pueden trabajar. Eligieron el camino más fácil. Se deshicieron de la carga que ya no podía ganarse el sustento». Sten se agachó junto a ella, que estaba sentada en un tronco caído, acercando su gran estatura al nivel de ella. «¿Qué habilidades tienes?», le preguntó. La pregunta no era burlona, sino sincera. Gilva se secó los ojos con el dorso de la mano, sorprendida por su interés. «Sé leer y escribir en 3 idiomas. Sé números y puedo llevar cuentas. Antes de mi accidente, servía como escriba a Jarl Magnus, ayudando a registrar leyes y resolver disputas. Puedo trazar mapas de las estrellas y navegar por ellas», dijo ella con un gesto de impotencia. «Pero, ¿de qué sirven esas cosas cuando tus piernas no te sostienen?» «De más utilidad de lo que crees», dijo Sten, y algo en su tono la hizo mirarlo más de cerca. «No sé leer ni una sola runa. Conozco el tacto de una espada y el peso de un hacha, pero ponme un pergamino delante, y soy tan indefenso como un niño». La confesión la sorprendió.
Los guerreros rara vez admitían tales limitaciones, ya que consideraban que la alfabetización estaba por debajo de su nivel. Podrías aprender, dijo ella con cautela. Quizás, admitió él, pero por ahora debo confiar en que otros lean por mí. No siempre es prudente revelar tal dependencia a extraños. Reanudaron su viaje y a medida que avanzaba el día, Gilbert se vio envuelta en la conversación a pesar de su dolor. Sten le hizo preguntas reflexivas sobre su tiempo en el servicio de mandíbula, sus métodos de enseñanza, la forma en que había aprendido a compensar sus limitaciones físicas. Su interés parecía genuino, no la atención cortés que uno podría prestar a una carga que casualmente hablaba. Al acercarse la noche, Sten eligió con cuidado el lugar donde acamparían, un pequeño claro protegido por rocas sobresalientes, con acceso al agua y buena visibilidad de la pose. Mientras él cuidaba de los caballos y preparaba el fuego, Gilba lo observaba trabajar con creciente desconcierto. «No eres lo que esperaba», dijo finalmente. Sten levantó la vista de donde estaba colocando piedras alrededor del fogón. «¿Qué esperabas? Alguien más tosco, más rudo, los hombres con los que trata mi padre». Se detuvo, sin saber cómo continuar sin ofender. «Tu padre trata con hombres que ven a una mujer con las piernas debilitadas como algo que hay que descartar», dijo Sten sin rodeos. «He viajado lo suficiente como para saber que la fuerza se presenta de muchas formas». La ayudó a acomodarse cómodamente contra el tronco de un árbol, con un toque cuidadoso y respetuoso. Cuando ella luchó por colocar sus piernas, él esperó pacientemente en lugar de apresurarse a ayudarla, pareciendo comprender que su dignidad era más importante que la eficiencia. Mientras compartían la sencilla comida de pan y carne seca, Gilba se encontró hablando de cosas que no había compartido con nadie desde su accidente. Le contó sobre el caballo que había caído sobre ella, aplastando los huesos que nunca habían sanado correctamente. Habló de la fiebre que siguió, de los largos meses de dolor y de la gradual comprensión de que su antigua vida había desaparecido para siempre. «Iba a casarme», dijo, mirando fijamente el fuego, «con Harold Erickson, el hijo del curtidor. Era amable conmigo, me traía flores en verano». Tocó inconscientemente su brazalete de plata. Cuando supo que no volvería a caminar correctamente, encontró otra novia en menos de un mes. «Entonces fue un tonto», dijo Sten simplemente. La certeza en su voz la hizo mirarlo con sorpresa. «¿Cómo puedes decir eso? No sabes nada de él ni de cómo era yo antes». «Sé cómo eres ahora», respondió Sten. «Te he observado hoy. No te quejas ni lloras por ti misma. Respondes a las preguntas con inteligencia y elegancia. Te sientas erguida a pesar de las molestias y hablas con el porte de alguien nacido para cosas mejores». Removió el fuego con un palo, haciendo que las chispas bailaran en la oscuridad. Un hombre que no ve más allá del movimiento de las piernas es, sin duda, un tonto. Gilba sintió cómo el calor se extendía por su pecho, no por el fuego, sino por sus palabras. Hacía mucho tiempo que nadie le había hablado como si tuviera valor. «Háblame del lugar al que viajamos», dijo. «Este semental de Bjorn. ¿Qué tipo de hogar necesita una mujer como yo?» Algo pasó por el rostro de Sten, una sombra de incomodidad que apareció y desapareció tan rápido que casi no la vio. «Una familia de comerciantes», dijo después de una pausa. «Necesitan a alguien con tus conocimientos. ¿Y cómo sabes de esta necesidad? ¿Eres un sirviente en su casa?» «No», dijo Sten. «Soy un mensajero, un corretero. Llevo cosas de un lugar a otro para quienes me pagan». Las palabras eran ciertas, intuyó ella, pero incompletas. Había algo que él no le estaba contando, algún detalle que ocultaba, pero antes de que ella pudiera insistir, un ruido procedente del bosque lo hizo tensarse. El crujido de una rama, demasiado agudo y repentino para ser natural. «Duerme ahora», dijo en voz baja, llevando la mano a la empuñadura de su espada. «Mañana nos espera un largo día». Gilba se acomodó en su saco de dormir, pero no le resultó fácil conciliar el sueño. Se quedó tumbada, escuchando los sonidos nocturnos del bosque y observando a Sten, que velaba junto al fuego moribundo. Él la estaba protegiendo. Se dio cuenta de que este guerrero gigante, que había pagado con plata por el derecho a transportarla, no la trataba como una mercancía, sino como alguien digno de cuidado. Por primera vez desde que había abandonado Hallgard, se permitió albergar la esperanza de que tal vez su futuro le deparara algo más que desesperación. Sten Haraldson era un misterio, pero era un misterio amable.
Fuera lo que le esperaba en Bjornstad, al menos el viaje hasta allí sería soportable. Cuando finalmente se quedó dormida, Gilva no se dio cuenta de cómo Sten apretaba la mandíbula mientras miraba fijamente la oscuridad, ni de la culpa que ensombrecía sus rasgos. No lo vio sacar el contrato del comerciante y estudiarlo a la luz del fuego, con una expresión cada vez más sombría a medida que avanzaba en la lectura. Si lo hubiera hecho, tal vez habría comprendido que su compañero guardaba secretos tan pesados como la plata que había pagado por su libertad, secretos que pronto destrozarían la frágil esperanza que comenzaba a florecer en su corazón. A los 3 días de viaje, una rutina se había instalado entre ellos como la escarcha matinal, silenciosa pero cómoda. Gilva se despertaba cada amanecer y encontraba a Sten ya ocupándose del fuego, con los caballos alimentados y listos. Él la ayudaba a montar a Embl con facilidad, sin prisas y sin hacerla sentir una carga. Sus conversaciones se habían vuelto más profundas, más naturales. Fue en la cuarta noche cuando Gilva reveló por primera vez el verdadero alcance de sus conocimientos. Habían acampado en un bosquecillo de robles centenarios y cuando la oscuridad se apoderó de la tierra, ella inclinó la cara hacia el cielo salpicado de estrellas. Ahí, dijo, señalando un grupo de puntos brillantes, el cinturón del cazador, y ahí el ala del cisne. Su dedo trazaba líneas invisibles entre las estrellas. Desde nuestra posición, estamos viajando hacia el norte verdadero, quizás un grado, hacia las montañas orientales. Sten levantó la vista de donde estaba revisando sus provisiones. ¿Sabes leer las estrellas? Hal Magnus exigía a sus escribas que supieran navegar. Gilva lo explicó. Los barcos dependen de esos conocimientos e incluso los viajeros terrestres pueden beneficiarse de ellos. Sacó un trozo de corteza de la pila de leña y con un palo carbonizado comenzó a dibujar. Mira, así es como se mueven las estrellas a lo largo de las estaciones. En verano, el cazador se eleva allí, pero ahora, en pleno invierno, vigila los accesos del norte. La corteza se llenó con sus cuidadosos dibujos de mapas estelares que mostraban no solo las posiciones de los cuerpos celestes, sino también sus movimientos a lo largo del año. Cada marca era precisa, colocada de memoria con la confianza de alguien que había estudiado con maestros. Sten examinó su trabajo con creciente asombro. Esto es extraordinario. Lo has dibujado solo de memoria. El conocimiento que no se utiliza se echa a perder, dijo Ylva con sencillez. Practico estas habilidades para mantenerlas afiladas, incluso cuando parecen no tener ningún propósito. Ahora tienen un propósito, dijo Stan, sentándose a su lado. He estado en muchos lugares, pero navego guiándome por puntos de referencia y la sabiduría de los guías locales. Llevar ese conocimiento en la cabeza sería útil en lugares donde no se puede confiar en los guías. Algo en su tono la hizo mirarlo más de cerca. Hablas como alguien que se ha encontrado en esos lugares. He vagado mucho, admitió Stan. No todos los caminos son seguros. No todos los guías son honestos. Durante los días siguientes, su relación cambió. Sten comenzó a pedirle a Gilva que verificara su dirección para explicar la lógica detrás de su lectura de las estrellas. A cambio, ella se volvió más audaz en su curiosidad por su pasado, aunque él se mantuvo cauteloso con los detalles. «Dijiste que no sabes leer», le dijo ella una tarde mientras descansaban junto a un arroyo helado. «Sin embargo, hablas como un hombre culto. Tus palabras son mesuradas, reflexivas». «Aprender y leer no son lo mismo», respondió Sten. «He escuchado hablar a muchas personas sabias. Recuerdo lo que me resulta útil. ¿Te gustaría aprender a leer?» Quiero decir, Sten permaneció en silencio durante tanto tiempo que ella pensó que podría negarse. Entonces él asintió lentamente. «Si tú me enseñas». Esa noche, Gilva comenzó su primera lección utilizando las piedras rúnicas que encontraron a lo largo del antiguo camino. Los marcadores desgastados por el tiempo tenían inscripciones en la lengua antigua, advertencias sobre caminos peligrosos, memoriales a héroes caídos, indicaciones para llegar a asentamientos lejanos. La mayoría de los viajeros pasaban por delante sin mirarlos 2 veces, pero Gilva trataba cada uno de ellos como un aula. «Esta runa significa peligro», explicó ella, trazando el símbolo tallado con el dedo. «Y esta, agua. Juntas advierten de cruces de ríos traicioneros más adelante». Sten estudiaba las marcas con la misma intensidad con la que leía las huellas o los signos del tiempo. Sus preguntas eran prácticas. ¿Qué runas aparecían con más frecuencia? ¿Cómo distinguir símbolos similares?
La diferencia entre la escritura antigua y las marcas más recientes. Eres un alumno rápido, observó Gilba cuando él identificó correctamente una advertencia sobre lobos. La mayoría de la gente lucha con las formas básicas durante meses. Tengo buenas razones para aprender, dijo Sten. Un hombre que debe confiar en otros para que lean por él suele estar a su merced. A medida que sus habilidades mejoraban, también lo hacían sus conversaciones. Gilba se encontró compartiendo historias de su época en la corte de Jailes, los complejos casos legales que había ayudado a resolver, los eruditos visitantes que le habían enseñado cálculos avanzados, los mapas que había copiado de tierras lejanas. Allí me respetaban, dijo con nostalgia. Mi mente era más valorada que mi apariencia o mi capacidad para cuidar de la casa. Cuando daba consejos, la gente me escuchaba. Deberían seguir escuchándote, dijo Sten. La sabiduría no reside en las piernas de uno. Sus palabras la reconfortaron, pero también resaltaron el doloroso contraste con su situación actual. Dime la verdad, dijo ella una noche mientras estudiaban juntos las estrellas. Esa familia de comerciantes de Bionad, ¿qué te han dicho sobre su necesidad de alguien como yo? Una vez más, una sombra de incomodidad cruzó el rostro de Sten. Tienen negocios que requieren un cuidadoso mantenimiento de registros, dijo con cautela. Tus habilidades les serían muy útiles. ¿Y de qué negocios se trata? Comercio, dijo Sten. Importación y exportación de mercancías de tierras del sur. Había algo en sus respuestas que parecía ensayado, como si las hubiera preparado de antemano. Pero antes de que Gilba pudiera indagar más, su conversación se vio interrumpida por el sonido lejano de caballos que se acercaban por el camino detrás de ellos. Sten se puso en pie al instante, con la mano en la espada. «Rápido», dijo, ayudando a Gilba a levantarse. Abandonamos el camino. Condujeron sus caballos hacia la espesa maleza. Sten ayudó a Gilba a sortear el terreno irregular con su bastón. Desde su escondite, vieron pasar a toda velocidad a 3 jinetes, hombres rudos con rostros duros y armas a la vista. «Salteadores», dijo Sten con severidad una vez que el sonido se desvaneció. Ha habido informes de ataques a viajeros, granjas aisladas incendiadas, bienes robados. ¿Estamos en peligro? No si tenemos cuidado, le aseguró Sten. Pero ahora debemos estar más atentos. Los caminos ya no son tan seguros como antes. Esa noche, mientras Sten montaba guardia mientras ella dormía, Ilva se encontró pensando en los cambios en su relación. 3 días antes había sido una carga que había que transportar y entregar. Ahora Sten le pedía consejos sobre la navegación, valoraba sus conocimientos y la trataba como una compañera en lugar de como un paquete. Por primera vez desde su accidente, se sentía útil de nuevo. Al menos su mente seguía siendo aguda y valiosa. Fuera lo que le esperaba en Bjornstad, este viaje le estaba enseñando que aún tenía valor. Ojalá pudiera encontrar a otras personas que lo reconocieran. Mientras el sueño se apoderaba de ella, Ilva no se dio cuenta de que Sten sacó un trozo de pergamino y lo estudió a la luz del fuego. El contrato del comerciante parecía pesar más cada día en sus manos. Su verdadero contenido, un secreto que se hacía más pesado con cada momento de confianza de Gilba. La chica, que dormía plácidamente junto al fuego moribundo, no tenía ni idea de que la familia de comerciantes a la que estaba destinada se dedicaba a un negocio muy diferente al que ella imaginaba. Sten apretó la mandíbula mientras doblaba el contrato, sabiendo que cada día de su viaje los acercaba más a un ajuste de cuentas al que ya no estaba seguro de poder enfrentarse. Al final de su primera semana juntos, Sten podía reconocer casi 2 docenas de runas y encadenarlas en palabras sencillas. Gilba demostró ser una maestra paciente, que nunca se burlaba de sus dificultades ni mostraba frustración cuando él confundía símbolos similares. Sus lecciones tenían lugar cada noche a la luz del fuego, utilizando cualquier piedra antigua que encontraban en el camino, cada vez más remoto. Esta marca habla de una batalla que se libró aquí hace mucho tiempo, explicó Ilva, pasando los dedos por los grabados desgastados de una roca cubierta de musgo. ¿Ves cómo las runas cuentan la historia? Aquí cayó Bjorn Brazo de Hierro, defendiendo el paso norte contra los invasores del sur. Sten trazó los símbolos con cuidado, con sus grandes dedos sorprendentemente delicados sobre la antigua piedra. Los invasores ya venían del sur por entonces. Siempre ha habido quienes toman en lugar de comerciar, dijo Gilba. Pero estas piedras también marcan caminos seguros, fuentes de agua dulce,
lugares donde los viajeros pueden encontrar refugio. Señaló una serie de habitaciones más pequeñas. Este grupo significa que hay un santuario más adelante, probablemente un templo o un bosque protegido. A medida que se adentraban en la naturaleza salvaje, sus conversaciones se volvían más personales. Sten hablaba de su vida errante, aunque seguía siendo vago sobre sus orígenes y las razones de su despiadada existencia. Una vez tuve un hogar, admitió una noche, mientras compartían su sencilla comida. Obligaciones familiares. Un nombre que tenía peso en la sala de mi padre. ¿Qué cambió?, preguntó Ylva con delicadeza. Sten se quedó mirando el fuego durante un largo rato. Tomé decisiones que trajeron vergüenza a mi linaje. Decisiones que significaron que ya no podía reclamar el nombre con el que nací. ¿Qué tipo de decisiones? Del tipo que no se pueden deshacer, respondió Sten con sencillez. He sido Sten el errante durante tantos años que apenas recuerdo haber sido otra persona. Ylva percibió el dolor que se escondía tras sus palabras. A veces, un nuevo nombre puede ser un regalo, sugirió ella. Una oportunidad para convertirnos en quienes elegimos ser, en lugar de quienes los demás esperan que seamos. Algo brilló en los ojos de Sten al oír sus palabras, pero él solo asintió y cambió de tema. Su vínculo se profundizó a través de las dificultades se entumecían y le dolían por las largas horas en la silla de montar. Sten se detenía sin que ella se lo pidiera y la ayudaba a estirarse y a caminar distancias cortas con su bastón de abedul. Cuando él tenía dificultades con una secuencia de runas especialmente compleja, ella la trabajaba pacientemente con él hasta que la comprendía. ¿Eras realmente apreciada en la corte de Jota?, le preguntó Sten una tarde mientras estudiaban un mojón de piedra que detallaba antiguos acuerdos comerciales. Lo era, respondió Ylva, y por una vez el recuerdo le produjo más calidez que dolor. Jeal Magnus me llamaba su escriba de lengua de plata. Podía desenredar las disputas legales más complejas, encontrar precedentes en las antiguas leyes para situaciones nuevas. Sonrió con tristeza. Pensaba que el conocimiento siempre sería suficiente, que la sabiduría me protegería de las crueldades del mundo. El conocimiento sigue siendo poder, dijo Sten, aunque los demás sean demasiado ciegos para verlo. Esa noche les llegó una noticia preocupante. Habían parado en un pequeño puesto comercial, poco más que una cabaña fortificada, donde los viajeros podían comprar provisiones y refugiarse. El encargado, un hombre canoso llamado Olaf, les dio una noticia que los dejó helados a ambos. La granja ardió hace 3 días, informó, sacudiendo la cabeza con tristeza. La finca Erickson, a 2 leguas al sur de aquí. La familia fue asesinada y el ganado robado. Los asaltantes se están volviendo más atrevidos. Ylva sintió cómo se le helaba el estómago. Erickson era el apellido. Harold Erickson. Ese era el nombre del padre. ¿Los conocías? Harold era... Gila tragó saliva. En su día iba a ser mi marido. Olaf la miró con renovado interés. Luego miró a Sten. Será mejor que tengáis cuidado en el camino. Estos asaltantes parecen saber qué granjas tienen objetos de valor y qué viajeros llevan dinero. Algunos dicen que tienen información privilegiada. Esa noche, mientras acampaban en una posición defendible entre altas rocas, Sten parecía más preocupado de lo habitual. Comprobó y volvió a comprobar los alrededores, con sus instintos guerreros claramente alerta ante el peligro. Los asaltantes te preocupan mucho, observó Ylva. Deberían preocupar a cualquiera con sentido común, respondió Sten. Pero tienes razón. Hay algo en sus métodos que me preocupa. Se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba su gran cuerpo. Atacan con demasiada precisión, con demasiado conocimiento de sus objetivos. ¿Crees que alguien les proporciona información? Es posible. Alguien que conoce los caminos, que puede identificar objetivos rentables. Sten apretó la mandíbula. Tal traición convierte a cualquier desconocido en una amenaza potencial. Ylva estudió su perfil a la luz del fuego, fijándose en la tensión de sus hombros, en cómo su mano nunca se alejaba de su arma. Tú mismo has sufrido traiciones. Todo vagabundo aprende a esperarlas, dijo Sten, pero su tono sugería heridas más profundas. A pesar del peligro creciente, Ylva se dio cuenta de que atesoraba estas conversaciones tranquilas. Sten escuchaba sus pensamientos con interés genuino, cuestionaba sus ideas con respeto y compartía sus propias experiencias sin condescendencia. Hacía tanto tiempo que nadie la había tratado como a una igual intelectual
que casi había olvidado lo que se sentía al recibir ese respeto. «Cuéntame tus sueños», dijo Sten de repente, sorprendiéndola con una pregunta personal. «¿Mis sueños? ¿Qué esperabas antes de tu accidente? ¿Qué futuro imaginabas para ti?» Gilba lo pensó detenidamente. «Soñaba con fundar una escuela», dijo finalmente. «Un lugar donde los niños pudieran aprender no solo las letras, sino también los números, la lectura de las estrellas, las antiguas leyes y la historia. Niños y niñas juntos, porque el conocimiento sirve por igual a ambos». «Un sueño digno», dijo Sten. «¿Por qué no puedes seguir persiguiéndolo? ¿Quién enviaría a sus hijos a aprender de una mujer lisiada? ¿Quién respetaría la autoridad de alguien que ni siquiera puede mantenerse en pie sin ayuda? Alguien lo suficientemente sabio como para valorar la mente por encima del cuerpo», respondió Sten con firmeza. «Esas personas existen, aunque sean más raras de lo que deberían». Su fe en las posibilidades de ella despertó algo que Gilba había pensado, la esperanza muerta de un futuro más allá de la mera supervivencia. «¿Y qué hay de tus sueños?», preguntó ella. «¿Qué espera un vagabundo?». Sten se quedó callado durante tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Cuando habló, sus palabras fueron apenas un susurro. «Sueño con la redención», dijo, «en encontrar una forma de equilibrar la balanza de mis errores pasados, de volver a ser digno del nombre que una vez llevé». Gilba extendió la mano impulsivamente y la posó sobre la de él, que descansaba sobre su rodilla. «Quizás ambos buscamos lo mismo», dijo en voz baja. «Una oportunidad para convertirnos en quienes realmente somos, en lugar de en lo que el mundo nos ha nombrado». Sten bajó la mirada hacia la pequeña mano de ella sobre la suya, y algo cambió en su expresión. Por un momento, las cuidadosas barreras que mantenía parecieron resquebrajarse, revelando una profunda nostalgia y un dolor que hicieron que a Gilba le doliera el corazón. Entonces, el momento pasó y él retiró suavemente la mano, aunque sin crueldad. «Duerme ahora», dijo. «Mañana estaremos más cerca de nuestro destino». Mientras Gilba se acomodaba en su saco de dormir, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que se estaban acercando a algo más que un destino físico. Algo se estaba gestando entre ellos, un entendimiento, una conexión que iba más allá del simple acuerdo que los había unido. Ella aún no sabía que su creciente confianza en Sten pronto se vería puesta a prueba por una revelación que destrozaría todo lo que había llegado a creer sobre su viaje. El humo era visible desde 3 millas de distancia, una columna oscura que se elevaba contra el pálido cielo invernal como una columna fúnebre. Sten frenó su caballo y estudió la señal lejana con sombrío reconocimiento. «Otra granja», dijo en voz baja. Gilba se protegió los ojos del resplandor matutino. Su corazón se hundió al distinguir el destello naranja de las llamas en la base del humo. «No deberíamos evitarlo. Si los asaltantes siguen allí, el fuego arde con demasiada libertad», respondió Sten, girando ya su montura hacia el humo. «Los asaltantes no se quedan después de atacar, pero puede que haya supervivientes que necesiten ayuda». La escena que les recibió era de devastación. La granja había quedado reducida a un esqueleto humeante, con la estructura de madera ennegrecida y derrumbada. Las dependencias estaban en ruinas y el ganado disperso o sacrificado. Pero lo que llamó inmediatamente su atención fue el pequeño grupo de supervivientes acurrucados en lo que quedaba del granero. Una mujer mayor abrazaba a 2 niños pequeños. Los 3 estaban cubiertos de hollín y temblaban de frío y de la conmoción. Un hombre de mediana edad estaba sentado apoyado contra un poste, con sangre que se filtraba a través de los vendajes rudimentarios que le rodeaban el hombro. «¡Paz!», gritó Sten al acercarse, levantando las manos vacías. «No queremos haceros daño. Vimos el humo y vinimos a ayudar». El hombre herido luchó por levantarse, haciendo un gesto de dolor. «Forasteros, corréis un riesgo al deteneros aquí. Los asaltantes pueden volver». Sten desmontó y ayudó a Gilba a bajar de Emble, con un gesto suave a pesar de su urgencia. «¿Cuándo atacaron?» «Justo después del amanecer», respondió la mujer, con voz hueca por el dolor. «Llegaron como lobos, silenciosos y rápidos. Mi marido intentó luchar contra ellos». Señaló con un gesto un cuerpo inmóvil, tendido bajo una capa rasgada cerca de la entrada del granero. Gilba sintió la familiar sensación de impotencia que le invadía cada vez que se encontraba con un sufrimiento que no podía aliviar. Pero al mirar a los traumatizados supervivientes, su mente comenzó a funcionar de la forma metódica que también le había servido en la corte de Jars. ¿Cuántos asaltantes había?
preguntó, sentándose en una caja de madera para ponerse a su altura. ¿Dijeron algo? ¿Dieron alguna indicación de dónde venían o a dónde pensaban ir después? El hombre herido, Gunnar, se presentó. Pareció sorprendido de que una mujer le hiciera preguntas, pero respondió con bastante facilidad. 8 hombres, quizá 10. Hablaban poco, pero lo que oí era en lengua del norte. Se llevaron nuestro grano almacenado, el ganado que nos quedaba, la plata que habíamos ahorrado para la siembra de primavera. Parecían saber dónde buscar los objetos de valor, insistió Gilva. ¿O buscaron al azar? Lo sabían, dijo Gunnar con severidad. Fueron directamente al lugar donde teníamos escondidos nuestros ahorros. Incluso encontraron las reservas de comida extra en el sótano. Gilva intercambió una mirada significativa con Sten. Alguien les dijo qué buscar, mientras Sten atendía las heridas de Gunnar con eficiencia y destreza. Gilva organizó las necesidades inmediatas de los supervivientes. Hizo un inventario de los suministros que habían salvado, calculó cuánto tiempo durarían sus alimentos y comenzó a planificar sus opciones de refugio y seguridad. El asentamiento más cercano es Thornale, a mediodía de camino hacia el este, les dijo. Pero no pueden hacer ese viaje en su estado actual, especialmente con los niños. Tenemos parientes allí, dijo con esperanza la mujer, llamada Astrid. Mi hermano Olaf tiene una granja. Nos acogería. Entonces debemos llevaros allí sanos y salvos, dijo Gilva con tranquila autoridad, pero no hasta que Gunnar pueda viajar sin empeorar su lesión. Mientras hablaba, organizando y planificando con natural autoridad, Gilva sintió que algo que había permanecido latente desde su accidente despertaba en su interior. La capacidad de ver los problemas con claridad y idear soluciones. Estos dones permanecían intactos, tal vez incluso reforzados por sus pruebas. Sten la observaba trabajar con creciente admiración. Ella interrogó a los supervivientes sobre el terreno entre allí y Thornville, dibujó mapas aproximados en la tierra, calculó los tiempos de viaje basándose en las limitaciones de Gunnar y la resistencia de los niños. En una hora había ideado un plan práctico para llevarlos a un lugar seguro. «Piensas como un comandante militar», observó él cuando tuvieron un momento a solas. «Aprendí de los mejores», respondió Gilva. Ya Magnus solía decir que las habilidades necesarias para resolver disputas legales complejas eran las mismas que se requerían para planificar campañas o gestionar recursos. Hizo una pausa y luego añadió en voz más baja. Había olvidado lo bien que se siente ser útil. Esa noche, mientras acampaban en las ruinas de la granja para proteger a los supervivientes durante la noche, Gilva hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Mientras buscaba entre los escombros algo que pudiera salvarse, sus dedos encontraron algo pequeño y metálico enterrado en las cenizas. Lo sacó con cuidado, limpiando el hollín para revelar un medallón de bronce con el sello de Shot Magnus, el mismo sello que ella había llevado una vez como su escriba de confianza. Se le cortó la respiración al inundarla los recuerdos. «¿Qué has encontrado?», preguntó Sten, acercándose con un brazo lleno de leña. Gilva levantó el medallón con la mano ligeramente temblorosa. «Esto era mío», susurró. «Creía que lo había perdido cuando me caí del caballo. Lo busqué por todas partes, pero ella lo miró con asombro. ¿Cómo podía estar aquí, tan lejos de casa?» Sten examinó el medallón y algo brilló en su expresión. «Quizás se cayó de tus pertenencias durante el viaje. Estas cosas tienden a viajar». Pero Gilva ya estaba negando con la cabeza. «No, lo perdí hace 3 años, el día de mi accidente. Recuerdo haberlo buscado mientras el sanador me atendía las piernas». Apretó el medallón contra su pecho. «Esto significa algo, algún designio del destino que aún no puedo comprender». El descubrimiento pareció encender algo en su espíritu. Esa noche, mientras contaba historias para consolar a los niños asustados, su voz transmitía una fuerza y una confianza que llevaba años perdidas. Habló de héroes que superaron obstáculos imposibles, de mujeres sabias que salvaron reinos gracias a su inteligencia, del poder del conocimiento y la determinación sobre la fuerza bruta. «Esta noche estás diferente», observó Sten cuando los supervivientes finalmente se quedaron dormidos, agotados. «Me siento diferente», admitió Gilva. «Encontrar este sello me recuerda quién era, quién quizás sigo siendo bajo la vergüenza y la inseguridad. ¿Y quién es esa persona?». Gilva lo miró a la luz del fuego, con sus ojos verdes brillantes por su nuevo propósito. «Alguien que no acepta fácilmente la derrota.
Alguien que cree que los problemas existen para ser resueltos, no simplemente soportados. Giró el medallón de bronce entre sus manos, sintiendo su peso familiar. Mañana escoltarían a los supervivientes a un lugar seguro. Pero más allá de eso, empezaban a surgir preguntas en su mente. Preguntas sobre su destino en Bjornstad, sobre el hombre que había comprado sus servicios, sobre su propia capacidad para moldear su futuro. Por primera vez desde que dejó Holgard, Gilva comenzó a preguntarse si tal vez tenía más opciones de las que creía. La chica que una vez había aconsejado a Xerxes y enseñado a los escribas volvía a cobrar vida, y sentía curiosidad por ver lo que esa mujer podría lograr si se le daba la oportunidad. El sello de bronce reflejó la luz del fuego, y Gilva sonrió. Quizás su historia estaba lejos de terminar. El viaje a Thornville duró 2 días, con frecuentes paradas para atender la herida de Gunnar y las cortas piernas de los niños. Gilbert orquestó el viaje como un comandante experimentado, eligiendo los lugares de descanso con cuidado estratégico y manteniendo la moral alta con historias y ánimos. Sten se encontró siguiendo sus instrucciones sin cuestionarlas, reconociendo su liderazgo natural al verlo. La segunda noche, mientras acampaban a la vista de las acogedoras luces de Thornvale, Sten finalmente expresó en voz alta los pensamientos que había estado acumulando durante días. No estabas destinada a la vida que tu familia había planeado para ti, dijo mientras estaban sentados. Aparte de los supervivientes que duermen, Gilva levantó la vista de donde estaba revisando los vendajes de Gunnar por última vez. ¿Qué quieres decir? Al observarte estos últimos días, la forma en que tomas el mando, resuelves problemas, inspiras a otros a actuar, has nacido para liderar, no para estar escondida como una carga para alguien. Las palabras conmovieron algo profundo en el pecho de Gilva. Mi padre diría que el liderazgo requiere fuerza tanto física como mental. Tu padre se equivoca, dijo Sten con tranquila convicción. He servido bajo el mando de hombres que podían blandir una espada con una fuerza devastadora, pero que no eran capaces de pensar para salir de la situación más sencilla. He visto a hombres fuertes tomar decisiones estúpidas que han costado vidas, mientras que consejeros sabios han salvado reinos con nada más que palabras y planes inteligentes. Señaló a los supervivientes que dormían. Estas personas ahora te miran a ti, no a mí, aunque yo lleve las armas. Confían en tu juicio porque reconocen la sabiduría cuando la encuentran. Ylva sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Hablas como si tuviera otras opciones además de Bjornstad. Al mencionar su destino, algo oscuro cruzó el rostro de Sten. Se inclinó sobre el pequeño espacio que los separaba y tomó sus manos entre las suyas, enormes. Quizás tengas más opciones de las que crees. Su contacto hizo que una oleada de calor recorriera sus brazos. A la luz del fuego, con su rostro curtido suavizado por la preocupación, Sten parecía menos el guerrero intimidante que había comprado sus servicios y más un hombre que luchaba contra sus propios demonios. Háblame de ti, dijo Gilva impulsivamente. Tu verdadera historia, no las palabras cuidadosamente elegidas que me has dado hasta ahora. Sten se quedó callado durante tanto tiempo que ella pensó que se negaría. Luego, lentamente, comenzó a hablar. Nací como Sten Eriksson, el hijo menor de un poderoso jarl en los territorios occidentales. Mi padre era un gran guerrero. Mis hermanos siguieron sus pasos, pero yo miró fijamente al fuego. Siempre fui diferente, más grande que los demás. Sí, pero también más reflexivo. Prefería los libros a las batallas, la negociación a la guerra. Eso no son defectos. Mi padre pensaba lo contrario. Cuando alcancé la mayoría de edad, dispuso que demostrara mi valía en combate, en una incursión contra un clan vecino por una antigua disputa. La voz de Sten se volvió pesada, cargada de un antiguo dolor. Fui porque no tenía otra opción. Pero cuando llegó el momento de golpear a un anciano desarmado, que me recordaba a mi abuelo, no pude hacerlo. Gilva le apretó las manos con ánimo. Mi vacilación nos costó el factor sorpresa. Murieron hombres que podrían haber vivido. Mi padre me llamó cobarde. Dijo que había avergonzado a nuestro linaje. Me dio a elegir. Redimirme liderando la siguiente incursión con el doble de violencia. O marcharme y no volver jamás. Elegiste el exilio. Elegí convertirme en alguien a quien pudiera respetar, dijo Sten con sencillez. Cogí el hacha de mi padre, esta que llevo conmigo, y me alejé de todo lo que había conocido.
Bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas. Me dije a mí mismo que era el honor lo que me impulsaba, pero a veces me pregunto si no era simplemente cobardía después de todo. Gilba estudió su rostro a la luz del fuego. El cobarde se habría quedado y habría hecho lo que le ordenaron. Tú elegiste el camino más difícil. ¿Lo hice? ¿O simplemente huí de la responsabilidad? ¿Has pasado años ayudando a extraños?, señaló Gilba, protegiendo a viajeros, llevando mensajes, sirviendo de escolta a quienes necesitaban un paso seguro. ¿Cómo es eso, huir de la responsabilidad? Sten levantó la mirada hacia ella. Quizás porque algunos de aquellos a quienes he servido no merecen protección. Algunos de los mensajes que he llevado, los acuerdos que he facilitado. Se detuvo. Un hombre debe comer. No todos los empleos son limpios. Había algo en su tono que hizo que Gila sintiera un nudo en el estómago. ¿Qué no me estás contando sobre Bjorn? La pregunta quedó suspendida entre ellos como una espada. La mandíbula de Sten se movió como si estuviera luchando con palabras que no le salían. Finalmente, habló, pero no para responder a su pregunta. Nunca he conocido a nadie como tú, dijo en su lugar. Tu valentía, tu inteligencia, la forma en que te niegas a dejarte intimidar por las limitaciones de los demás. Me inspiras a querer ser mejor de lo que soy. La confesión fue tan cruda, tan honesta, que a Gilba le dejó sin aliento. Vio en sus pálidos ojos no solo atracción, sino algo más profundo, un anhelo de redención que coincidía con su propia necesidad de encontrar un propósito. Sten, susurró y se inclinó para tocarle la mejilla. Él cerró los ojos al sentir su contacto, como si ese simple roce le causara dolor. Te mereces mucho más que... Se detuvo contuviera. Te mereces elegir tu propio destino. Entonces ayúdame a elegir, dijo Gilba. Sea lo que nos espera en Bionad, sea cual sea el acuerdo al que se haya llegado, ayúdame a encontrar un camino diferente. Cuando Sten abrió los ojos, estos brillaban con lágrimas contenidas. No sabes lo que me pides. Sé que por primera vez en 3 años me siento vivo de nuevo. Sé que me ves tal y como soy, no como un ser roto al que hay que desechar. Y sé que vale la pena luchar por lo que está creciendo entre nosotros. Pero la pérdida de contacto le dolió como una herida física. Debemos descansar, dijo. Mañana llegaremos a Thornvale y después afrontaremos juntos lo que venga. Gilba terminó con firmeza. A la mañana siguiente, escoltaron a los supervivientes a Thornville, donde Olaf, el hermano de Astrid, los recibió con los brazos abiertos y lágrimas de gratitud. Mientras se preparaban para continuar su propio viaje, Gunnar le entregó a Sten una pequeña bolsa de cuero. El pago por tu amabilidad, dijo. No es mucho, pero es dinero honesto. Sten aceptó el pago con elegancia, pero Gilba notó cómo se le tensaba el rostro mientras lo guardaba. Otro recordatorio de la naturaleza mercenaria de su trabajo. Quizás otro peso que añadir a la culpa que ya le agobiaba. Mientras se alejaban de Thornville, Gilba sintió el calor del medallón de bronce contra su pecho, donde lo llevaba debajo de la capa. El símbolo de ella, la antigua autoridad, había vuelto a ella justo cuando empezaba a recuperar sus fuerzas. Le pareció una señal, una promesa de que su historia estaba lejos de terminar. Detrás de ellos, el humo seguía elevándose de la granja quemada. Por delante se extendía Bjornstad y el destino que le esperaba allí. Pero a su lado cabalgaba un hombre que veía su verdadero valor, que valoraba su mente por encima de sus limitaciones. Fuera cual fuera el reto que le esperaba, lo afrontaría como Gilba la sabia, no como Gilba la destrozada. La distinción que estaba empezando a comprender marcaría la diferencia. 3 días después de salir de Thornville, la verdad salió a la luz de la forma más cruel posible. Se habían detenido en un cruce de caminos, en un establecimiento destartalado, que atendía a comerciantes y viajeros dispuestos a pagar por el calor y la seguridad que les proporcionaba el grupo. Sten se había mostrado reacio a detenerse allí, pero se avecinaba una tormenta invernal en el horizonte, e incluso él admitió que necesitaban refugio. La sala común estaba llena de humo y olía a cuerpos sin lavar. Los comerciantes se apiñaban alrededor de sus cervezas y hablaban en voz baja sobre el estado de las carreteras y la actividad de los bandidos. Gilba se sentó junto al fuego, agradecida por su calor, mientras Sten negociaba con el posadero una habitación. Fue entonces cuando escuchó la conversación que destrozó su mundo. 2 hombres en la mesa de al lado hablaban en voz baja, creyendo que nadie les oía, pero los agudos oídos de Gilba captaron claramente sus palabras.
Estaban hablando de negocios, del tipo de negocios que le helaban la sangre. El hombre del norte con la mujer lisiada. Uno decía, se dirige al establecimiento de Corbin en Bjornstad. ¿No es así? Yo, respondió su compañero. Buena paz, incluso con las piernas inútiles. Corbin paga bien por las que tienen estudios. Alcanzan precios más altos entre ciertos clientes que prefieren sus placeres aderezados con conversación. Las manos de Ilva comenzaron a temblar. El establecimiento de Corbin. Precios más altos, placeres aderezados con conversación. El tal Haraldson entregó a otras dos el año pasado. El primer hombre continuó, siempre trae mercancía de calidad. Esta le reportará una buena comisión. La verdad golpeó a Ylva como un golpe físico. No la llevaban a una familia de comerciantes que necesitaba una mujer culta para un trabajo honrado. La llevaban a un burdel. La vendían a una vida de degradación que haría que el rechazo de su familia pareciera bondad en comparación. Y Sten lo sabía, lo había sabido desde el principio. Se quedó paralizada junto al fuego, con la mente dando vueltas mientras las piezas encajaban. Su renuencia a hablar de su destino, sus respuestas cuidadosamente evasivas sobre la familia de comerciantes, la culpa que ensombrecía sus rasgos cada vez que ella hablaba con esperanza de su futuro. Cuando Sten regresó de organizar su alojamiento, encontró a Yila mirando las llamas con los ojos completamente apagados. ¿Qué pasa?, le preguntó, sentándose a su lado. Háblame del establecimiento de Corin, dijo ella en voz baja. Sten se quedó rígido. A su alrededor, la sala común de la posada bullía con conversaciones normales, pero entre ellos el silencio se extendía como un abismo. Yelva, háblame, repitió ella, con una voz inquietantemente tranquila. Háblame de la familia de comerciantes que necesita mis conocimientos. Háblame del trabajo que me espera en Bjornad. Sten se había puesto pálido. Miró a su alrededor y luego se inclinó hacia ella. Aquí no, hablemos en privado. No. Ylva se volvió hacia él y él se estremeció ante la fría furia de sus ojos verdes. Ahora, dime la verdad que has ocultado tras tu amabilidad y tus palabras gentiles. Sten parecía como si ella le hubiera golpeado. No es lo que piensas. ¿No lo es? La voz de Ylva seguía siendo mortalmente tranquila, pero sus palabras cortaban como cuchillos. No me están entregando a un burdel. No soy mercancía que se venderá al mejor postor para su placer. La confesión quedó suspendida entre ellos, y el silencio de Sten fue respuesta suficiente. Lo sabías, susurró Ylva, y ahora su voz se quebró por el dolor. Desde el principio sabías a qué me había vendido mi familia. Me dejaste tener esperanzas. Me dejaste confiar en ti. Me dejaste... No pudo terminar la frase. No pudo hablar de los sentimientos que habían crecido entre ellos, ahora envenenados sin remedio. Déjame explicarte, dijo Sten desesperadamente. Empezó como tú dices, pero las cosas han cambiado. ¿Han cambiado? Ylva se rió. Un sonido amargo que hizo que varios clientes miraran en su dirección. ¿Qué ha cambiado? El destino, el contrato, la plata que compró mi futuro. Metió la mano en su capa y sacó el medallón de bronce, el sello que había lucido con tanto orgullo como prueba de su antiguo valor. Con deliberada lentitud, lo colocó sobre la mesa entre ellos. Pensé que era una señal, dijo, una promesa de que mi historia no había terminado, de que podría recuperar algo de lo que solía ser. Miró a Sten con ojos que no contenían calidez. Pero era solo otra mentira, ¿no? Otra forma de hacerme obediente en el camino hacia mi destrucción. No, dijo Sten con fiereza. Ese medallón procedía de tus pertenencias. Yo no tuve nada que ver con colocarlo en las ruinas de la granja. Tus pertenencias. La voz de Ylva se elevó ligeramente. Entonces lo has estado llevando contigo todo este tiempo. Un trofeo del engaño de mi familia. Sten se inclinó sobre la mesa como para tomar sus manos, pero ella se apartó bruscamente. Me contrataron para escoltarte. Sí, pero te lo juro, las cosas han cambiado. Ya no tengo intención de cumplir ese contrato, porque sientes lástima por mí, porque te has encariñado con tu carga, porque te amo, dijo Sten simplemente. Esas palabras deberían haberle alegrado. En cambio, las sintió como otra traición. Amor, amor, repitió lentamente. Hablas de amor mientras me llevas al infierno. Hablo de amor porque es lo que lo ha cambiado todo, insistió Sten. Hace 3 semanas, tú eras un contrato que cumplir, pero tú, tu valentía, tu inteligencia, tu forma de negarte a dejar que la crueldad del mundo te doblegue. Me has enseñado lo que es la verdadera fuerza.
Gilba lo miró fijamente durante un largo rato, con una expresión indescifrable. Cuando habló, sus palabras fueron mesuradas y definitivas. ¿Quieres saber cómo es la verdadera fuerza? Es así, se levantó de la mesa con cuidadosa dignidad, utilizando su bastón para mantenerse en pie. No iré a Bjornstad, no seré entregada a Corbin ni a ningún otro comprador, y no viajaré ni un kilómetro más con un hombre que ha sido capaz de mirarme a los ojos y mentirme sobre mi destino durante 3 semanas. Yelva, por favor. Se apartó de él y se dirigió a todos los presentes en la sala. ¿Hay alguien aquí que viaje hacia el sur y que aceptaría a un pasajero? Tengo habilidades que ofrecer a cambio. Sé leer y escribir, llevar cuentas, cuidar a los enfermos. Varios hombres levantaron la vista con interés, aunque no estaba claro si era por su oferta o por su evidente angustia. Un comerciante ambulante levantó la mano con vacilación. Viajo hacia los territorios del sur, dijo. Me vendría bien alguien que sepa leer y escribir para que me ayude con mis registros. Entonces tenemos un acuerdo, dijo Gilba, sin mirar a Sten. Voy a recoger mis pertenencias. Mientras se dirigía hacia las escaleras, Sten la agarró suavemente del brazo. No puedes viajar con extraños. Los caminos son peligrosos. El tiempo es incierto. Al menos déjame protegerte hasta... ¿Hasta qué? Albert se volvió hacia él por última vez. Hasta que me entregues a otro comprador. Hasta que encuentres una forma de sacar provecho de mi miseria con la conciencia más tranquila. Hasta que encuentre una forma de reparar el daño que he causado, dijo Sten desesperadamente. Dame una oportunidad para arreglar esto. Gilba miró sus ojos azul pálido, ojos en los que había llegado a confiar, en los que encontraba consuelo, incluso amor, y sintió que su corazón se rompía por completo. El daño no está en el destino, dijo en voz baja. El daño está en el viaje realizado bajo falsos pretextos. No puedes deshacer la traición. No puedes deshacer lo que sabías. Y yo no puedo volver a confiar en ti. Se liberó de su agarre y subió las escaleras para recoger sus pocas pertenencias, dejando a Sten sentado solo en la mesa con el medallón de bronce brillando entre sus manos vacías. A su alrededor, la bulliciosa actividad habitual de la posada se reanudó, pero para Sten, el mundo se había quedado completamente en silencio. Cuando Gilba volvió a bajar 20 minutos más tarde, su rostro estaba sereno, pero sus ojos seguían muertos. Se había recogido el cabello dorado con severidad y se había envuelto en su capa de viaje como si fuera una armadura. El bastón que llevaba en la mano parecía más un arma que un apoyo. Estoy lista, le dijo al comerciante, que había estado observando el drama con evidente incomodidad. Gilba se detuvo junto a la mesa de Sten por última vez. Dijiste que buscabas la redención, dijo en voz baja, que querías ser digno del nombre que una vez llevaste. Esta es tu oportunidad. Déjame ir. Sten la miró, con el rostro marcado por la angustia. Si te dejo ir con extraños, puede que nunca vuelva a verte. Bien, dijo Gilba simplemente. Quizás eso sea lo mejor para los dos. Se alejó sin mirar atrás, dejando a Sten solo con su culpa, su guschu, el hacha de su padre y el terrible peso de unas decisiones que nunca podrían deshacerse. Habían pasado 3 días desde que Gilbert abandonara la posada con el mercader Thorstein, y Sten los había estado siguiendo a distancia desde entonces. Se decía a sí mismo que estaba velando por su seguridad, pero la verdad era más simple y egoísta. No podía soportar que ella desapareciera por completo de su vida. El mercader había demostrado ser exactamente lo que parecía, un comerciante de mediana edad, más interesado en las ganancias que en las buenas costumbres. Trataba a Gilba con bastante cortesía, valorando sus habilidades de lectoescritura para sus libros de contabilidad, pero Sten podía ver las miradas calculadoras que le lanzaba. Más preocupantes eran los 2 hombres armados que viajaban con ellos, aparentemente como guardias, pero claramente familiarizados con trabajos más duros que la simple protección de la caravana. En la tercera noche, los peores temores de Sten se hicieron realidad. Observó desde la ocultación de un saliente rocoso cómo el grupo de Thorstein acampaba en un pequeño valle. Su fuego brillaba en la oscuridad creciente. Desde su posición privilegiada, podía ver a Gilba ayudando a preparar su sencilla comida, con movimientos cuidadosos y dignos a pesar de las circunstancias. Los problemas comenzaron cuando ella se retiró a su saco de dormir cerca del fuego. Uno de los guardias, un hombre bruto llamado Queled, se le acercó con intenciones que no necesitaban interpretación. Incluso desde la distancia,
Sten podía ver cómo el cuerpo de Gilba se tensaba con alarma mientras el hombre se cernía sobre ella. «Vamos, muchacha». La voz de Queled se oía claramente en el aire tranquilo. «Thorstein dice que vas a los territorios del sur sin nada más que tu ingenio para protegerte. Una mujer sola necesita amigos, aliados que velen por sus intereses. No necesito esa amistad», respondió Gilba, con voz firme a pesar de la evidente amenaza. «Por favor, vuelve a tu puesto». Kell se rió y se agachó para agarrarla del brazo. «Malinterpretas la naturaleza de nuestro acuerdo. Thorstein nos debe salarios y anda corto de dinero, pero mencionó que quizá estarías dispuesta a trabajar para saldar parte de su deuda». Ylva intentó zafarse, pero Quell la agarró con más fuerza. «Thorstein», llamó al comerciante que estaba estudiando ostensiblemente sus libros de contabilidad junto al fuego. «Dile a tu hombre que se retire». «Me temo que no puedo hacerlo», respondió Thorstein sin levantar la vista. «Los negocios son los negocios. Un hombre tiene que pagar sus deudas de una forma u otra». Fue entonces cuando Sten se dio cuenta de la horrible verdad. Todo había sido planeado desde el principio. Thorstein se había ofrecido a ayudar a Ylva, no por bondad, sino porque veía beneficios en su desesperación. La traición era aún peor que el burdel del que había huido, porque esta vez había caído voluntariamente en la trampa. Sten se movió antes de que el pensamiento consciente se apoderara de él. Bajó de su escondite como una avalancha, con su gran espada cantando al salir de la vaina. La luz del fuego se reflejó en el filo de la hoja cuando entró en el círculo de luz, y su enorme cuerpo proyectó sombras que bailaban como demonios sobre el suelo rocoso. «Quita las manos de la dama», dijo en voz baja, con voz potente, el tipo de promesa fría que temían los hombres sabios. Cabell se giró hacia la amenaza, su propia arma apareciendo en su puño con velocidad entrenada. «Vaya, vaya, si es el propio hombre del norte, venido a recoger su propiedad». «He venido a ofrecerte una opción», respondió Sten. «Libérala y marchaos con vida o enfrentaos a las consecuencias de vuestros actos». El segundo guardia, un hombre delgado llamado Ulf, flanqueaba a Sten con gracia depredadora. 2 contra un gigante. «Me gustan esas probabilidades». «Entonces nunca me has visto luchar», dijo Sten simplemente. Ylva se esforzó por ponerse en pie, utilizando su bastón como apoyo. Su rostro no mostraba alivio por la llegada de Sten, solo un cansado reconocimiento de que un traidor había sido sustituido por otro. «No quiero formar parte de esto», dijo claramente. «Déjame recoger mis pertenencias e irme». «No irás a ninguna parte», gruñó Queled, apretando con fuerza su brazo. «Tenemos un acuerdo que cumplir». Fue entonces cuando algo fundamental cambió en la expresión de Sten. El control cuidadoso que mantenía, las respuestas mesuradas de un guerrero disciplinado, todo ello desapareció como piel muerta. Lo que quedó fue algo más antiguo y mucho más peligroso. «¿Tu acuerdo?», dijo Sten, con una voz que ahora resonaba como las tormentas invernales. «Es conmigo». La pelea estalló con una violencia explosiva. Cabell clavó su espada en el pecho de Sten, esperando que el tamaño del hombre ralentizara sus reacciones. En cambio, Sten esquivó el ataque como si fuera agua, y su espada le cortó la cabeza a Quell de un solo golpe. A Wolf no le fue mejor. La velocidad del guardia delgado no significaba nada frente a un guerrero que se movía con la precisión de la nieve que cae y golpeaba con la fuerza de una avalancha. En cuestión de segundos, ambos hombres yacían muertos en el suelo, con su sangre humeando en el aire frío. Thorstein, que había observado la matanza con creciente terror, se arrodilló. «Paz, señor. No era mi intención ofender. La mujer es suya por derecho». «La mujer», dijo Sten, limpiando su espada con la capa de KL, «no pertenece a nadie más que a sí misma». Se volvió hacia Ylva, que había observado la carnicería con mirada firme. Ella no mostraba miedo alguno hacia él, solo una cansada aceptación de la violencia que parecía seguirla allá donde iba. «Ahora estás a salvo», dijo Sten con suavidad. «¿Lo estoy?», preguntó Ylva. «¿O simplemente he cambiado un captor por otro? Yo no soy tu captor. Nunca lo fui, aunque sé que mis acciones han hecho que esa distinción no tenga sentido para ti». Ylva lo estudió durante un largo momento. A su alrededor, los caballeros se acercaban, llenos de peligros, tanto visibles como invisibles. Thorstein se encogía junto al fuego moribundo, y los cuerpos de sus hombres yacían esparcidos por el suelo como muñecos rotos. «¿Por qué?», preguntó ella finalmente. «¿Por qué seguirme?
¿Por qué no simplemente ir a Bjornstad y cobrar el pago que te esperaba allí? Sten enfundó su espada y se acercó a ella lentamente, con las manos abiertas y visibles, porque en algún momento de nuestro viaje, la mujer a la que me contrataron para transportar se convirtió en la mujer a la que no podía soportar perder. Bonitas palabras, dijo Gilba con amargura. Pero las palabras no son más que eso. Me has demostrado de lo que eres capaz cuando te ves presionado. Violencia, muerte, el tipo de soluciones que provienen de una espada en lugar de la sabiduría. Sí, asintió Sten, simplemente. Soy lo que el mundo ha hecho de mí. Pero tú eres en lo que yo podría convertirme si tuviera la oportunidad. Resuelves los problemas con tu mente, proteges a las personas con tus conocimientos, lideras a través de la inspiración en lugar del miedo. Hizo un gesto hacia los hombres muertos. Esto es todo lo que sé hacer, pero contigo he aprendido que puede haber otra forma. A pesar de sí misma, Gilba sintió que su ira flaqueaba. Lo había visto durante las últimas semanas. Había sido testigo de la dulzura que se escondía bajo su apariencia de guerrero. Pero la confianza, una vez quebrada, no se reconstruía fácilmente. ¿Qué propones?, preguntó. Que continuemos nuestro viaje como si nada hubiera cambiado. Que olvide tu engaño y te confíe en mi futuro una vez más. Propongo, dijo Sten con cautela, que abandonemos todos los acuerdos anteriores y forjemos uno nuevo. No como escolta y carga, sino como socios que buscan un camino diferente. De su capa, Gilba sacó un trozo de corteza cubierto con sus cuidadosos dibujos, un mapa detallado que mostraba su ruta hacia el norte, marcado con caminos seguros, pasos peligrosos y asentamientos que podrían acoger a los viajeros. Había estado trabajando en él durante el viaje, utilizando sus habilidades de navegación para trazar su progreso. Este es mi plan de batalla, dijo, sosteniendo la corteza. No para la guerra, sino para la supervivencia. He marcado 3 rutas diferentes hacia el sur que evitan las carreteras principales donde acechan los bandidos. He identificado los asentamientos donde mis habilidades podrían proporcionarnos un refugio honesto y he calculado cuánto durarán nuestras provisiones en diferentes condiciones. Sten estudió sus precisas marcas con creciente admiración. Has planeado esta huida con mucho cuidado. Mi plan es sobrevivir, corrigió Gilba, con o sin ayuda. Miró el mapa y luego volvió a mirarlo a él. Pero admito que la supervivencia sería más fácil con un guerrero capaz que nos protegiera de amenazas como estas. Señaló a los guardias muertos. Entonces aceptarás mi protección. Aceptaré tu colaboración, dijo Gilba con firmeza. No como mi dueño o guardián, sino como un aliado en igualdad de condiciones en lo que sea que nos depare el futuro. Ste asintió lentamente. ¿Y a dónde vamos? ¿Qué destino nos conviene a ambos? Gilba enrolló con cuidado su mapa de corteza, con movimientos deliberados y meditados. Hay un lugar del que he oído hablar, un asentamiento llamado Ironhold, en las montañas orientales. Dicen que se rige por los méritos y no por el nacimiento, donde el valor de una persona se mide por sus contribuciones y no por su linaje sabia podría fundar una escuela. Tal vez, dijo Gilba, y donde un guerrero en busca de redención podría encontrar un trabajo honesto, protegiendo algo que valiera la pena proteger. Mientras hablaba, organizaba su nueva alianza con la misma precisión metódica con la que abordaba todos los retos. Sten sintió algo que no había experimentado en años. Esperanza. No la esperanza desesperada de un hombre que huye de su pasado, sino la confianza firme de alguien que construye un futuro que vale la pena. A su alrededor, la noche estaba llena de peligros. Detrás de ellos quedaban la traición y la confianza traicionada. Por delante se extendían caminos inciertos y desafíos desconocidos. Pero por primera vez desde que salieron de Haltgard, tanto Gilba como Sten afrontaban el futuro como personas que habían elegido su propio camino. Fuera lo que les deparara el futuro, lo afrontarían juntos, no como propietario y propiedad, sino como compañeros, unidos por un propósito común y un duro entendimiento. El plan de batalla estaba trazado, la alianza estaba forjada. Solo quedaba ponerlos a prueba frente a las adversidades que les esperaban en la oscuridad. Los asaltantes los encontraron 2 días después, tal y como había predicho el mapa que Gilba había dibujado con cuidado. Ella había elegido la ruta con precisión matemática, un valle estrecho que solo ofrecía un acceso, con terreno elevado a ambos lados y un rápido arroyo a sus espaldas.
Cuando el estruendo de los cascos de los caballos resonó en las paredes rocosas, anunciando la llegada de al menos una docena de guerreros a caballo, Gilba estaba lista. «Recuerda», le dijo a Stan mientras él revisaba sus armas. «No estamos tratando de ganar una batalla. Estamos tratando de sobrevivir el tiempo suficiente para escapar». Stan asintió con severidad, con su gran espada brillando a la luz de la tarde, pero con la mirada fija en el tosco cuerno. Gilba sostenía en sus manos un sencillo instrumento tallado en hueso de buey que había comprado a un pastor 2 días antes. Parecía un arma poco eficaz contra asaltantes armados, pero él había aprendido a confiar en su forma poco convencional de pensar. Los primeros jinetes aparecieron en la entrada del valle, con su líder, un gigante lleno de cicatrices casi tan grande como el propio Stan. Llevaban armaduras desiguales y armas que hablaban de muchas victorias sobre presas indefensas. No eran hombres desesperados empujados al bandolerismo por los tiempos difíciles. Eran depredadores que habían hecho de la crueldad su profesión. «¡Vosotros! ¡Ahí!», gritó el líder, y su voz resonó en las paredes de piedra. «Deteneos y entregad vuestros bienes. No somos hombres irrazonables. Cooperad y podréis marcharos con vida». Gilba instó a Emble a avanzar, colocándose donde los asaltantes pudieran verla claramente. Stan empezó a protestar, pero ella lo silenció con un gesto brusco. «Soy Gilba de Holdgard», respondió ella, con una voz que se oía claramente en el aire tranquilo. «Hija de Ersig el herrero, antiguo escriba de Jarl Magnus, el legislador. Propongo un acuerdo diferente». El líder se rió, un sonido áspero que delataba demasiadas victorias fáciles. Una mujer lisiada quiere negociar. Esto debería ser divertido. En efecto, debería serlo, pensó Gilba con calma, pues os ofrezco algo mucho más valioso que las pocas monedas que llevamos. Se llevó el cuerno a los labios y tocó una sola nota clara que pareció permanecer en el aire mucho más tiempo del que la naturaleza debería permitir. El sonido rebotó en las paredes del valle, multiplicándose y creciendo, hasta que pareció como si una docena de cuernos estuvieran tocando desde las alturas. Los asaltantes miraron a su alrededor nerviosos, escudriñando las crestas en busca de signos de arqueros ocultos. «Astuto», dijo su líder, aunque su confianza había flaqueado ligeramente. «Pero los trucos con ecos no te salvarán si no tienes nada que ofrecer. Yo te ofrezco información», dijo Gilba. «Sé quién os ha estado diciendo qué granjas saquear, qué comerciantes llevan más oro, qué raíces evitan las patrullas de la JTS». Esto llamó su atención. Varios jinetes intercambiaron miradas significativas. «Habla claro, mujer. Hablaré claro con vuestro líder», respondió Gilba. «Que se acerque solo y le contaré lo que sé». El gigante cicatrizado espoleó a su caballo y se detuvo justo fuera del alcance de las espadas. «Soy Thorvald Hacha Sangrienta. Habla». Gilba lo estudió con la misma mirada analítica que había utilizado alguna vez para evaluar casos legales complejos. «Tenéis un informante en la corte de Jaws», dijo con naturalidad. «Alguien que conoce los movimientos de los comerciantes y los horarios de patrulla de la guardia. Pero no sabes quién es, ¿verdad? Recibes la información a través de intermediarios, sin conocer nunca directamente a tu fuente». Thorvald entrecerró los ojos. «¿Y qué? Tu informante es Aldrich, el mayordomo», dijo Gilba con claridad. «Ha estado vendiendo información para financiar sus deudas de juego. Pero lo más importante es que te ha estado tendiendo trampas». «¿Trampas? Las últimas 3 redadas que has llevado a cabo no fueron éxitos fortuitos, fueron pruebas. Aldrich te ha estado proporcionando información falsa mezclada con información verdadera, estudiando tus métodos, aprendiendo tus debilidades». La voz de Gilba transmitía la autoridad de alguien que afirmaba hechos probados esa noche. «Planea traicionarte ante las fuerzas de Hom. Tu campamento estará rodeado al amanecer». La mentira fue pronunciada con tal convicción que incluso Stan casi se la creyó, pero Gilba no había terminado. «Sin embargo», continuó, «puedo decirte exactamente dónde guarda Aldrich sus verdaderos registros, los que muestran cuánto oro ha robado, dónde lo esconde y qué comerciantes poseen la mayor riqueza. Información que vale mucho más que robar a 2 viajeros». Thorvald se inclinó hacia adelante en su silla de montar. «¿Y por qué nos ofreces esto gratuitamente?» «Porque quiero un paso seguro a los territorios orientales», respondió Gilba con sencillez. «Y porque se merece lo que le va a pasar», pensó el líder de los asaltantes, sopesando la codicia y la desconfianza que le rodeaba.
Sus hombres esperaban órdenes, pero Gilva podía ver la duda en sus rostros. El sonido de su cuerno los había puesto nerviosos, y su actitud segura sugería que sabía más de lo que revelaba. Thorvald, dijo en voz baja uno de sus lugartenientes. La mujer habla desde entonces. Uldrich ha estado robando de nuestras ganancias, alegando que los trabajos pagan menos de lo que realmente pagan. ¿Y si miente?, exigió Thorvald. Entonces no habrás perdido más que tiempo, respondió Gilva. Pero si digo la verdad, habrás ganado una riqueza superior a la que te proporcionan estas simples incursiones. El cuerno que tenía en las manos reflejó la luz de la tarde y lo levantó de forma significativa. Elige rápido. Mis aliados se están impacientando y el día se acaba para los hombres que desean estar lejos de aquí antes del atardecer. La mirada de Thorvald recorrió de nuevo las crestas, viendo amenazas en cada sombra y movimiento que podrían no ser más que el viento entre las rocas. Por un momento, el equilibrio se mantuvo en perfecta tensión, la codicia luchando con la precaución, la violencia contenida por la promesa de una mayor recompensa. Cuando finalmente habló, sus palabras determinarían si la desesperada apuesta de Gilva tendría éxito o si el estrecho valle se convertiría en su tumba. La decisión de Thorvald fue rápida y brutal. Hablas bien, mujer, pero las palabras son viento. Su rostro marcado por cicatrices se dividió en una sonrisa cruel. Creo que tomaremos tu información y vuestras vidas. Las lenguas muertas no cuentan historias a OAS ni a los mayordomos. Levantó su hacha como señal a sus hombres, pero Gilva ya se estaba moviendo. El cuerno volvió a sonar, esta vez con una compleja secuencia de notas que ella había practicado durante el viaje. Sonidos cortos y largos que parecían responder a sí mismos desde las alturas rocosas. El efecto fue inmediato y dramático. Los caballos de los asaltantes comenzaron a asustarse y a bailar nerviosamente, sintiendo la creciente inquietud de sus jinetes. Los hombres entrenados en la violencia reconocían el sonido de las señales coordinadas cuando las oían, y estos ecos hablaban de una planificación cuidadosa y de números ocultos. «Ahora estén», gritó Gilva, y el guerrero gigante se movió con precisión letal, pero en lugar de cargar directamente contra los asaltantes, Sten siguió el plan que habían ensayado. Golpeó las rocas sueltas a lo largo de la pared oriental del valle, y su gran espada resonó contra la piedra como una campana. Las piedras cuidadosamente elegidas cayeron en una avalancha controlada, bloqueando la principal ruta de escape de los asaltantes y creando la ilusión de que había arqueros disparando desde un escondite. La montura de Thorvald se encabritó presa del pánico mientras las piedras caían a su alrededor. «Es una trampa. Tienen arqueros en las rocas». Gilva aprovechó el momento de confusión para completar su engaño. «Ríndanse ahora», gritó con autoridad real, «y Jarl Magnus quizá tenga piedad. Si continúan con este ataque, afrontarán las consecuencias». Levantó un trozo de tela que brillaba plateado a la luz de la tarde, el estandarte que había arrancado de su propia capa y pintado con barro y agua del arroyo para crear la ilusión de un estandarte oficial. Para los hombres, ya nerviosos por las señales fantasmas y la lluvia de piedras, parecía convincentemente la bandera de batalla de Het. Pero Thorvald no era un cobarde, y la desesperación lo hacía peligroso. «¡Mentiras y trucos!», rugió, espoleando a su caballo. «Yo mismo silenciaré esa lengua plateada». Cargó directamente contra Gilva, con su gran hacha levantada para asestar un golpe mortal. Por un momento pareció que su inteligente estrategia solo había aparecido entre ellos como una fuerza de la naturaleza. La colisión, cuando se encontraron, fue tremenda. Dos gigantes chocando con el sonido de un trueno. El hacha de Thorvald se encontró con la espada de Sten en una lluvia de chispas, y durante varios latidos se forcejearon, sin que ninguno se diera terreno. A su alrededor se desató el caos cuando los asaltantes restantes se encontraron luchando contra sombras. Los toques de cuerno de Gilva seguían resonando desde las alturas, acompañados ahora por el sonido de piedras sueltas rodando por las laderas. Para los hombres, ya nerviosos por los ejércitos fantasmas, cada eco se convertía en otra amenaza. Cada guijarro que caía era el preludio de un ataque. «¿Dónde están?», gritó un asaltante, blandiendo su espada en el aire. «No los veo». «Las crestas», respondió otro. «Están en las crestas». Varios jinetes rompieron la formación por completo, huyendo hacia lo que creían que era un lugar seguro,
pero que la posición de Yilva había convertido en una trampa mortal. Los estrechos pasadizos que ella había identificado como vías de escape se convirtieron en cuellos de botella donde los caballos, presa del pánico, tropezaban y tiraban a sus jinetes. Mientras tanto, Sten y Thorvald luchaban con la intensidad salvaje de dos depredadores que por fin habían encontrado a su rival. Thorvald era hábil y experimentado, y su manejo del hacha hablaba de innumerables victorias. Pero Sten luchaba con algo que el asaltante carecía, un propósito más allá de la mera supervivencia. Has elegido a los viajeros equivocados para amenazar. Sten gruñó cuando sus armas se entrechocaron de nuevo. ¿De verdad? Thorvald se burló. Los trucos de tu mujer pueden dispersar a mis hombres, pero no pueden salvarla. Nunca terminó la frase. La respuesta de Sten fue rápida y definitiva. Su espada encontró el hueco en la armadura de Thorvald con precisión quirúrgica. El líder de los asaltantes cayó de su silla de montar, y su arma se le escapó de los dedos entumecidos y golpeó contra la piedra. La muerte de su líder acabó con lo que quedaba del valor de los asaltantes. Los que aún podían montar huyeron en todas direcciones, convencidos de que habían caído en una emboscada cuidadosamente planeada por fuerzas superiores. Solo dejaron atrás a los muertos y el eco del cuerno de Yilva, que aún resonaba en las paredes del valle. En el repentino silencio que siguió, Sten se volvió y vio a Yilva sentada tranquilamente sobre el lomo de Embol, con su improvisada bandera aún en alto a su alrededor. Los granjeros dispersos que habían acudido al sonido de sus cuernos comenzaron a salir de sus escondites entre las rocas, ya que Yilva no había engañado del todo a los asaltantes. Sus señales habían sido auténticas llamadas de auxilio a las que los granjeros locales habían respondido. Recordando a la extraña mujer que había ayudado a organizar los socorros tras el último ataque de los asaltantes. No traían más armas que herramientas agrícolas y hondas, pero su presencia había hecho que su ejército fantasma fuera lo suficientemente real como para importar. El viejo Henrik, el pastor, se acercó a ella con algo que parecía una reverencia. En sus manos curtidas llevaba una sencilla corona tejida con ramas de pino, una corona de vencedor elaborada según la antigua tradición. Señora, dijo formalmente, nos ha salvado a todos. Acepte esta muestra de nuestra gratitud. Cuando Henrik colocó la tosca corona sobre su cabello dorado, Yilva sintió un cambio fundamental en su interior. Ya no era la hija desechada y vendida por plata. Ya no era la mujer destrozada que se veía a sí misma como una carga. Era Yilva la sabia, protectora de los inocentes y artífice de la victoria gracias a su valentía e inteligencia. La transformación se había completado. 6 meses después, Yilva se encontraba en la puerta de su nueva escuela en Ironhold, contemplando cómo el sol de la mañana pintaba de oro las montañas orientales. El asentamiento había demostrado ser todo lo que ella había esperado, un lugar donde el valor se medía por la contribución y no por las circunstancias, donde la sabiduría de una mujer se valoraba tanto como la fuerza de un guerrero. La escuela ocupaba un modesto edificio de piedra en el corazón de la ciudad, con una única sala llena de bancos de madera y material de escritura cuidadosamente conservado. En la pared colgaba su medallón de bronce, pulido y brillante, que le servía tanto de inspiración como de recordatorio de lo lejos que había llegado desde que era una niña destrozada vendida por su familia. La profesora Yilva llamó a la joven Astrid, llamada así por la abuela que nunca conocería, cuando entró apresurada por la puerta con los brazos llenos de pergaminos de corteza. He terminado de copiar los mapas estelares que me pediste. Yilva sonrió al ver la cara ansiosa de la chica. Astrid era una de sus primeras alumnas, la hija de un granjero cuya mente ágil se había estado desperdiciando antes de que abriera la escuela. Ahora podía leer con fluidez en 2 idiomas y navegar por las estrellas con una confianza que le sería muy útil en cualquier camino que eligiera. «Excelente trabajo», dijo Yilva, aceptando los mapas cuidadosamente dibujados. «Tu escritura es cada vez más clara». A través de la ventana, vio a Sten cruzando la plaza del pueblo, su enorme figura inconfundible incluso a distancia. Ahora se movía de forma diferente, todavía alerta y capaz, pero sin el peso de la vergüenza que antes le encorvaba los hombros. La gente de Ironhold lo había acogido como su protector y mariscal, un cargo que le permitía utilizar sus habilidades guerreras al servicio de algo digno. Como si sintiera su mirada,
Sten miró hacia la escuela y levantó la mano en señal de saludo. Ese sencillo gesto conmovió el corazón de Gilbert de una forma que todavía la sorprendía. Su relación había crecido lentamente en los meses transcurridos desde su victoria sobre los asaltantes, basada en el respeto mutuo y un propósito compartido, más que en las circunstancias desesperadas que los habían unido inicialmente. ¿Te casarás con él?, preguntó Astrid con la franqueza de la juventud. Ylva se rió suavemente. ¿Qué te hace pensar en esas cosas? Te mira como mi padre mira a mi madre cuando cree que nadie lo ve, dijo la niña con sabiduría. Y tú sonríes de forma diferente cuando él está cerca. Antes de que Ylva pudiera responder, el propio Sten apareció en la puerta, agachándose ligeramente para pasar por el marco. En sus manos llevaba un pequeño objeto envuelto en cuero suave. «Buenos días, profesora», dijo formalmente, aunque sus ojos transmitían calidez. «Espero no interrumpir ninguna lección importante». «Nunca es una interrupción», respondió Ylva. «¿Qué te trae a nuestra humilde escuela?» Sten miró significativamente a la joven Astrid, quien captó la indirecta con elegancia. «Debería ver cómo están los demás alumnos», dijo diplomáticamente, recogiendo sus pergaminos y saliendo al exterior. Cuando se quedaron solos, Sten se acercó a Gilbert con la cuidadosa reverencia que ella había llegado a asociar con sus estados de ánimo más serios. «Tengo algo para ti», dijo, ofreciéndole el paquete envuelto en cuero. Gilbert lo desenvolvió con cuidado, revelando un sencillo anillo forjado en plata y hierro, entrelazados en un intrincado diseño. No era el delicado adorno que una novia tradicional podría esperar, sino algo mucho más significativo, un símbolo de unión entre iguales. «Gunnar el herrero lo fabricó según mis especificaciones», explicó Sten. «La plata representa la sabiduría y el aprendizaje, mientras que el hierro simboliza la fuerza y la protección. Juntos, forman algo más fuerte que cada uno por separado». Ylva dio vueltas al anillo entre sus manos, admirando la artesanía. «Es precioso, pero ¿qué significa?» «Una propuesta», dijo Sten simplemente, «no de matrimonio en el sentido tradicional, en el que una mujer se convierte en propiedad de la casa de su marido, sino de verdadera unión, dos personas que eligen construir una vida juntas como iguales». Ylva miró sus ojos azul pálido y no vio al guerrero desesperado que una vez había comprado su libertad, sino a un hombre que había encontrado su propia redención a través del servicio a los demás. «¿Y cómo sería esa unión? Tú continuarías con tu escuela, ampliándola como mejor te pareciera. Yo continuaría con mis deberes como mariscal, protegiendo lo que hemos construido juntos. Compartiríamos nuestras vidas, pero sin perdernos el uno en el otro». Sten hizo una pausa y luego añadió en voz más baja: «Y tal vez, si los dioses lo quieren, podríamos criar hijos que supieran desde su nacimiento que su valor proviene de sus corazones y mentes, no de las circunstancias fortuitas de sus cuerpos». Las palabras pintaron una imagen que hizo que el pecho de Ylva se llenara de nostalgia, un futuro en el que no se la definiría por lo que había perdido, sino que se la celebraría por lo que había ganado. Una unión basada en el respeto mutuo, en lugar de en las obligaciones tradicionales. «Hay una condición», dijo ella con seriedad. El rostro de Sten se volvió solemne. «Dime cuál es. Utilizamos esta escuela para ayudar a otros como nosotros, los descartados, los olvidados, los destrozados, que aún tienen algo valioso que ofrecer. Nos convertimos en personas que ven valor donde otros solo ven desperdicio». El alivio y la alegría se extendieron por el rostro curtido de Sten. No podría pedir nada más. Ylva extendió su mano izquierda y Sten le deslizó el anillo en el dedo, con manos que temblaban ligeramente a pesar de su firmeza en la batalla. El metal le resultó cálido al contacto con su piel y se dio cuenta de que no era solo un símbolo de su unión, sino de la nueva identidad que había forjado a partir de las cenizas de su antigua vida. Afuera se oía la voz de la joven Astrid, explicando la navegación por las estrellas a un grupo de una profunda satisfacción. Ahí estaba la prueba de que el conocimiento transmitido genera más conocimiento, que la sabiduría compartida se multiplica en lugar de disminuir. «Entonces», dijo Sten, con voz suave y maravillada, «Ylva la sabia se convertirá en Ylva la compañera». «No», corrigió Ylva con delicadeza, «me convertiré en Ylva la completa, una mujer que ha aprendido que la verdadera fuerza no proviene de estar sola, sino de elegir cuidadosamente quién merece estar a tu lado».
Se acercaron juntos a la ventana y observaron a los niños reunirse alrededor de Astrid, mientras ella señalaba las constelaciones en el cielo matutino. A lo lejos, las montañas de Ironhold se alzaban como guardianes sobre su pequeña comunidad de soñadores y constructores. Ylva tocó el medallón de bronce de la pared, que ya no era un símbolo de lo que había perdido, sino un recordatorio de lo que había recuperado. Luego miró el anillo de plata y hierro que llevaba en el dedo, que representaba el futuro que ella y Sten construirían juntos. A veces, las personas que se suponía que más nos querían eran precisamente las que más nos hacían daño. Pero a veces, de las cenizas de esa traición, encontrábamos la fuerza para querernos lo suficiente como para exigir algo mejor. Y a veces, si teníamos mucha suerte, encontrábamos a alguien que siempre había visto nuestro verdadero valor, incluso cuando nosotros mismos lo habíamos olvidado.